En el pequeño pueblo de sombras y misterios, donde las montañas y los bosques parecían ocultar secretos ancestrales, vivía un joven llamado Tomás. Pero su vida estaba marcada por un temor incontrolable que lo atormentaba noche tras noche. Sus pesadillas, mientras dormía, se adentraban en un mundo oscuro y terrorífico, donde criaturas deformes y sombras amenazadoras se alzaban para devorar sus sueños y atormentar su mente. Pero Tomás no podía imaginar que estas pesadillas no eran simples visiones oníricas, sino manifestaciones de algo mucho más profundo y siniestro, que acechaba en la oscuridad del mundo de los sueños. Ahora, su destino lo llevaría a enfrentar el terror que habitaba en el mundo onírico y descubrir los misterios ocultos en la memoria colectiva de su pueblo. Mientras duerme, una aventura llena de horror, misterio e intriga estaba a punto de comenzar, y te invito a quedarte hasta el final para que no te la pierdas. Recuerda suscribirte para no perderte las más terroríficas historias que hay en YouTube. Ahora sí, comencemos. Mientras duerme, en un pequeño pueblo enclavado en las altas montañas y densos bosques, había un joven llamado Tomás. Era un hombre tranquilo y amable, pero tenía una debilidad: el miedo. Desde su infancia, había sido presa de terribles pesadillas que lo acechaban cada vez que se sumía en el mundo de los sueños. Sin embargo, su mayor temor no provenía de las pesadillas en sí, sino de la posibilidad de que esos terrores se manifestaran en el mundo real. Tomás vivía en una vieja casa de aspecto tenebroso que heredó de sus padres. La habitación en la que dormía era un lugar sombrío, adornado con recuerdos del pasado que agudizaban su inquietud. Cada noche, con el corazón palpitante y las manos temblorosas, se enfrentaba al desafío de conciliar el sueño, sabiendo que pronto sería arrastrado a su mundo de pesadillas. Una noche, mientras dormía, Tomás se encontró en un oscuro y abandonado paraje. La luz brillaba de manera inusualmente intensa, pero su luz no disipaba las sombras amenazantes que lo rodeaban. Un siniestro silencio lo envolvía, interrumpido solo por los leves susurros del viento. De repente, una figura desfigurada emergió de la penumbra. Era una criatura terrorífica y grotesca, con ojos brillantes y garras afiladas que se arrastraban hacia él. Tomás intentó huir, pero sus piernas se negaban a moverse. La criatura se acercó más y más, y una sensación de pánico indescriptible lo invadió. Justo cuando la bestia estaba a punto de alcanzarlo, Tomás se despertó bruscamente en su cama, empapado en sudor y con el corazón galopando. Convencido de que solo había sido una pesadilla, Tomás trató de calmarse. Sin embargo, cada noche que seguía, el mismo sueño aterrador se repetía sin piedad. El miedo lo consumía y cada vez le costaba más discernir entre lo real y lo onírico. Su cuerpo se volvió frágil, sus ojeras se profundizaron y la desesperación se adueñó de su existencia. La línea que separaba los sueños de la realidad comenzó a difuminarse. Empezó a sentir la presencia de la criatura incluso durante el día. Sombras se movían a su alrededor. Los objetos parecían cobrar vida y sus propios pensamientos lo atormentaban. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, Tomás se armó de valor y decidió investigar el origen de sus pesadillas. Investigó en la biblioteca del pueblo y habló con los ancianos sabios, pero ninguna respuesta satisfactoria surgió de sus esfuerzos. En su desesperación, se encontró con una misteriosa anciana que vivía en un apartado rincón del bosque. La anciana, cuyos ojos parecían contener 1000 años de sabiduría, le habló de una antigua leyenda local. Según la leyenda, existía un ente malévolo que habitaba en los sueños de los habitantes del pueblo y se alimentaba de sus miedos. Tomás se estremeció al escuchar esto, ya que la descripción coincidía perfectamente con la criatura que lo atormentaba. La anciana le advirtió que enfrentar al ente en el mundo de los sueños sería peligroso, pero necesario para liberarse de su influjo. Le entregó un extraño amuleto con una inscripción en lengua olvidada y le explicó cómo utilizarlo para entrar conscientemente en sus sueños. Lleno de determinación, Tomás se dispuso a enfrentar sus miedos de una vez por todas. Aquella noche, cuando se acostó, sujetó el amuleto con fuerza y cerró los ojos. Se adentró en un sueño lúcido, consciente de que estaba en su propia mente. En el oscuro paisaje de sus pesadillas, la criatura surgió nuevamente de las sombras, pero esta vez Tomás no retrocedió. Con el amuleto en la mano, se enfrentó a la monstruosidad con valentía. Le habló de su miedo, de cómo lo había consumido durante tanto tiempo. Para su sorpresa, la criatura se transformó en una figura humana. Era la imagen distorsionada de sí mismo, una manifestación de sus propios temores y ansiedades. Al reconocer esto, Tomás sintió cómo el poder de la criatura disminuía. Con determinación, le confesó a la figura todas sus inseguridades y pesares.
Con cada palabra, la criatura se debilitaba más y más, hasta que finalmente desapareció por completo. Tomás se despertó en su cama, sintiéndose más ligero y libre de la carga que lo había oprimido durante tanto tiempo. A partir de esa noche, las pesadillas cesaron y Tomás recuperó su paz y tranquilidad. Aprendió que enfrentar sus miedos, aunque aterrador, era la única forma de liberarse de su influencia. La anciana se convirtió en su amiga y guía, y juntos protegieron el pueblo de los males que acechaban en los sueños de sus habitantes. Desde entonces, la leyenda del joven que venció a sus miedos se transmitió de generación en generación, recordando a todos que, incluso en la oscuridad de la noche, uno puede encontrar la fuerza para enfrentar sus demonios y encontrar la paz mientras duerme. Después de haber enfrentado a sus propios temores y liberarse de la criatura de sus pesadillas, Tomás comenzó a sentirse más confiado y en control de su vida. Sin embargo, algo extraño empezó a ocurrir en el pueblo. La atmósfera se volvió más densa y los lugareños comenzaron a reportar fenómenos inexplicables y avistamientos de sombras oscuras que parecían acechar desde las esquinas más sombrías. Si te está gustando la historia, recuerda dejar un me gusta. La anciana, con un tono preocupado en su voz, le advirtió a Tomás que la criatura que había enfrentado en su sueño no era la única manifestación del mal que acechaba en los sueños de las personas. Parecía que su enfrentamiento había liberado a otros entes oscuros y ahora el pueblo estaba siendo atormentado por sus pesadillas colectivas. Tomás decidió asumir la responsabilidad de proteger a su comunidad y poner fin a la pesadilla que los aquejaba. Sabía que debía adentrarse nuevamente en el mundo de los sueños para enfrentar a esas criaturas y restaurar la paz en el pueblo. Esta vez, sin embargo, no estaría solo. La anciana le enseñó un antiguo ritual que permitía a ciertos individuos entrar en los sueños de otros. Junto a la anciana, Tomás se preparó para el ritual. En una noche sin luna, se reunieron en lo profundo del bosque, rodeados por las sombras danzantes de los árboles. Con el amuleto en mano, Tomás cerró los ojos y comenzó a concentrarse en el rostro de uno de los aldeanos, Juan, quien había sido víctima de las pesadillas más aterradoras desde que el malestar en el pueblo comenzó. Con un susurro suave y palabras antiguas, la anciana canalizó el poder del amuleto y Tomás se sumergió en un sueño lúcido que lo transportó directamente al mundo onírico de Juan. Allí encontró un paisaje distorsionado y grotesco, lleno de criaturas deformes y sombras que se alimentaban del miedo del pobre hombre. Tomás se armó de valor y enfrentó a las criaturas una por una. Con cada encuentro, su dominio sobre ellas aumentaba. Sin embargo, a medida que avanzaba, una figura ominosa y aterradora se perfilaba en el horizonte, más imponente y malévola que todas las demás. Era el mismísimo ente oscuro que había enfrentado en sus propias pesadillas. La criatura parecía ser consciente de la presencia de Tomás en el mundo de los sueños de Juan. Emitió un chillido que resonó en todo el paisaje onírico y sus ojos ardieron con una intensidad infernal. Se lanzó hacia Tomás con ferocidad, pero esta vez, él no se inmutó. Con el amuleto en mano, resistió el embate de la criatura y la enfrentó con determinación. En el clímax de la batalla, Tomás descubrió que la criatura no solo era un ser de miedo y oscuridad, sino la personificación de una tragedia olvidada en la historia del pueblo. Hace mucho tiempo, un ser querido de la anciana había sido víctima de un destino cruel e injusto, y un sufrimiento había quedado sepultado en el olvido colectivo. Al comprender esto, Tomás no solo enfrentó la criatura con coraje, sino que también le mostró compasión y empatía. Le habló de la pérdida y el dolor que había sufrido, permitiendo que las emociones reprimidas de la criatura salieran a la luz. A medida que la criatura liberaba sus tormentos y secretos, se transformó en una figura más humana y menos amenazadora. El paisaje onírico comenzó a desvanecerse. Tomás se despertó en su cama, de vuelta en el mundo real. A su lado estaba Juan, quien también despertó de su pesadilla con una expresión de alivio en su rostro. El pueblo volvió a la calma y poco a poco las sombras y fenómenos inexplicables se desvanecieron. Con el coraje y la sabiduría adquiridos en sus experiencias, Tomás se convirtió en el protector del pueblo, enfrentando los males que acechaban en los sueños de sus habitantes y guiándolos hacia la sanación y la paz interior. La anciana, satisfecha con el legado que había dejado en él, se retiró a las profundidades del bosque, convertida en leyenda. Desde entonces, el pueblo prosperó y se convirtió en un lugar de esperanza y solidaridad. Sin embargo, los aldeanos nunca olvidaron la lección que Tomás les enseñó, que el miedo puede ser enfrentado y transformado en comprensión.
que el poder de la empatía y la valentía puede traer luz incluso a las pesadillas más oscuras, y sobre todo, que mientras duerme, hay fuerzas invisibles en el mundo de los sueños que pueden moldear nuestras realidades y revelar la verdadera esencia de lo que somos. Y hasta aquí, dejamos esta historia de mucho terror e intriga. Espero la hayas disfrutado o, en su defecto, que no vayas a tener pesadillas esta noche. ¿Te sientes aterrado por algo similar? Déjanos tu comentario en la parte de abajo, ya que sería muy importante para nosotros saber tu opinión. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir en directo a este canal. Hasta la próxima.